Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Y en este nuevo video tutorial vamos a responder la pregunta de un querido suscriptor que nos hizo en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta vale la pena compartir con todos ustedes, ya que estamos arrancando año, nuevos propósitos y necesitamos un poco de dinero y quizás vamos a pedirlo prestado dentro de un banco y necesitamos calcular una tabla de amortización rápidamente para saber cuánto interés vamos a pagar y cuánto valor vamos a pedir prestado, en cuánto nos va a quedar una cuota y tener como ese manejo y ese control de la ingeniería financiera de nuestras finanzas personales para saber cuánto vamos a tener que pagar en un trayecto o en un periodo de tiempo determinado, por así decirlo, utilizando la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Para ello, voy a responder la pregunta de este querido suscriptor con un ejemplo bastante clásico en el que tú o yo podemos ir a un banco a pedir un préstamo o un crédito hipotecario o un crédito de libre inversión, cualquiera que queramos llamarle, y nos dan datos de entrada y vamos a proyectarlos dentro de una tabla de amortización utilizando la hoja de cálculo y fórmulas y funciones y los errores más comunes que solemos cometer para poder saber cuánto tenemos que pagar en intereses, cuánto es el valor de la cuota, cuánto estamos amortizando, etcétera, etcétera. Para ello, fíjate que yo tengo una hoja de cálculo completamente abierta aquí en blanco y voy a arrancar inicialmente colocándole dentro de la celda A1, por ejemplo, un valor de un préstamo, como si tú o yo fuéramos a un banco a pedir o a una institución bancaria a pedir un préstamo. Voy a colocar el formato de este tipo de celda en un formato de moneda en dólares, por ejemplo, a 2 cifras decimales, le voy a dar clic en el comando aceptar y le voy a colocar un valor de verde. Suponga, por ejemplo, que tú y yo o cualquier persona va a ir a un banco o que yo puedo ir a un banco y solicitar un crédito de $100,000. Fíjate, voy a colocar aquí el valor de 100,000. Voy a darle un enter y seguidamente esto es lo que nosotros vamos a pedirle al banco. Esto es un dato de entrada, esto es un dato que nosotros tenemos que calcular o que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular nuestra tabla de amortización. Vamos al banco y la chica o el chico o el asesor que nos atiende nos da una tasa de interés y fíjate cómo la estoy escribiendo. Escribo una T, una E y una A y ya te voy a decir qué es eso. Una tasa de interés, por ejemplo, de 13.25%. Vamos a ponerlo así. ¿Qué es eso de TEA? ¿Qué es eso de TEA? TEA quiere decir tasa efectiva anual. Por ejemplo, cuando uno va a un banco, lo más probable es que en el banco siempre nos den a nosotros la tasa de interés efectiva y nos la den en un periodo de tipo anual. Muchas veces nosotros cometemos el error que para poder construir la tabla de amortización tomamos la tasa efectiva anual o tomamos la tasa de interés que nos la están dando en un periodo anual, la dividimos entre 12 para calcular la tasa efectiva mensual y así estamos cometiendo nosotros un error, nos estamos dando nosotros mismos en la cabeza y estamos perdiendo dinero por hacer un mal cálculo y tratar de llevar una tasa de interés efectivo en donde aplique el interés compuesto de un periodo grande, por ejemplo un anual, al llevarlo a un periodo mensual en la conversión simplemente dividiendo el valor de la tasa de interés en un conjunto de periodos de menor valor o de menor cantidad de tiempo. Entonces, suponga de momento que la tasa efectiva anual que nos están dando es una tasa de 13.25. Ahora bien, nos dice el asesor que cuánto tiempo queremos nosotros, por ejemplo, asumir esa deuda o en cuánto tiempo nosotros queremos tener esa deuda. Obviamente, eso siempre por lo general cuando es crédito hipotecario, siempre nos dicen a nosotros el tiempo en años o cuando es un crédito de libre inversión, siempre por lo general la tomamos es a años. Por ejemplo, 15 años, 5 años, 10 años. Vamos a colocarla en el menor tiempo de años, ¿vale? Ahora bien,
Quiero que te des cuenta que tengo tres datos de entrada. El valor que yo voy a solicitar, obviamente, y que es el que me va a dar el banco. Esto no incluye seguros, esto simplemente es para calcular la tabla de amortización. Los seguros se ponen después en el valor de la cuota, dependiendo del tipo de aseguradora que nos imponga el banco o las cláusulas que nos imponga el banco para colocar el seguro del crédito. Pero aquí solo vamos a colocar el valor y vamos a calcular la tabla de amortización y el valor de la cuota que nosotros necesitamos pagar. Como datos de entrada, nosotros tenemos el valor del préstamo, que por lo general se expresa en una cantidad única, siempre redondeada, 100.000, por ejemplo, aquí lo que presta la gente son 10 millones, 50 millones, 20 millones, 30 millones aquí en Colombia, pero para colocarla de manera genérica vamos a ponerla en dólares, en donde voy a colocar un número de 100.000, un valor de 100.000 aproximado, que es lo que tú y yo o lo que cualquier persona puede ir a un banco a pedir. Esto se da de manera natural. Vamos a pedir un préstamo hipotecario de 100.000 dólares. El asesor nos da otro dato de entrada, nos dice la tasa efectiva anual o la tasa de interés que nos están dando a partir de una tasa efectiva en un periodo anual es de 13.25%. Esto es lo que vamos a aplicarle por año, 13.25% por año. Y el tiempo en años es de 5. Ahora bien, nosotros necesitamos reconvertir esta tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual. Recuerda que las tasas efectivas son las que se aplican al interés compuesto, es decir, el dinero que gana el dinero en el tiempo, el dinero que se aplica al interés producido en el tiempo, interés compuesto. ¿Cómo llevamos nosotros esta tasa efectiva anual de 13.25%? ¿Cómo la llevamos nosotros a una tasa efectiva mensual? Muchas personas suelen hacer lo siguiente, fíjate, toman el valor de la tasa efectiva anual y la dividen entre 12 y luego transforman, por ejemplo, el valor a porcentaje y ya lo tienen. Pero aquí estamos perdiendo dinero, esto es un mal cálculo. Tomar el valor de una tasa efectiva anual, por ejemplo, el 13.25 o cualquier valor, y a través de una división simple, tomar esa tasa de interés y partirle el 12 porque el año tiene 12 meses, obviamente el periodo más bajo. ¿Cuántos periodos mensuales hay en un año? Pues 12, dividimos en 12 y obtenemos este resultado. Pero este no es el valor real, esto es un valor muy alto, por lo general nosotros la calculamos mal, este no es el valor real de 1.10%. ¿Cuál es el cálculo correcto? Fíjate, voy a colocarla como un dato de entrada adicional que nosotros vamos a calcular a partir de este valor, pero vamos a llegar al mismo aplicándola a un periodo de tiempo más bajo, es decir, a un año la vamos a llevar a un mes, por ejemplo. Una tasa efectiva mensual. Lo primero que tienes que abrir es un paréntesis, súmale el valor de la base porcentual que es el 100%, la base porcentual siempre va a ser 1 en formato de porcentaje, el 100% al valor de la tasa efectiva anual o a lo que sea que te estén dando al valor del periodo más grande, en este caso el periodo más grande es el año. Es decir, yo tengo una tasa efectiva de tipo anual. Súmale la base porcentual que es el valor de 1 y ese valor resultante, elévalo a la potencia de 1 dividido en la cantidad de periodos que caben dentro del periodo más grande. Es decir, si aquí tengo un periodo anual, ¿cuántos periodos mensuales caben dentro del año? Pues obviamente 12. Entonces yo la voy a dividir en 1 entre n. Aquí tengo una n, fíjate, aquí tengo una n. Y esta n prácticamente es el valor de los periodos más pequeños del periodo más grande, del periodo global, 1 dividido entre 12. Y a ese resultado, réstale nuevamente, después de hacer la suma, no réstale porque no habíamos restado nada, réstale ahora el valor de la base porcentual, que es el valor de 1 o 100%. Si tú evalúas con Enter y transformas esto en un formato de tipo porcentual, vamos a colocar aquí un formato de tipo porcentaje con 2 cifras decimales, fíjate ahora que la tasa real efectiva mensual que tú tienes que aplicar y que el banco va a aplicar es de 1.04% y no de 1.10. Tener 1.04 en el tiempo, un periodo de 5 años y 1.10 en tiempo en los 5 años es mucho dinero lo que se paga en interés con una de 1.10 respecto de una con 1.04% de interés. Bien, entonces esto lo borramos porque quedó mal, no lo vamos a dejar acá porque esta es la manera correcta de hacerlo. Aquí con esta ecuación, fíjate, te la coloco acá. 1 más la TEA
elevado a la potencia de 1 dividido en los periodos a los cuales yo la quiero llevar, que en este caso serían de años a meses, divido 1 entre 12 y al valor total de esa elevación a la potencia le resto la base porcentual, que es el valor del 100% o el valor de 1 en formato entero, no en formato de tipo porcentual. Esto me arroja una tasa efectiva mensual de 1.04%. Ahora bien, el tiempo que nosotros vamos a utilizar, como vamos a pagar cuotas mensuales y por eso la bajamos, nosotros no pagamos un crédito todos los años, lo vamos a pagar por lo general a meses, aunque también es viable pagarlo al año. Eso depende como tú lo pactes en el contrato del préstamo con el banco, pero por lo general nos dan una tasa efectiva anual, pero pagadera a nivel mensual y por tanto nosotros tenemos que bajar la tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual. ¿Qué tenemos que calcular? Pues cuántos periodos, el tiempo, fíjate, vamos a ponerlo en meses, cuánto tiempo en meses yo necesito o representan estos 5 años, que son básicamente el tiempo total de lo que dura la vigencia del préstamo. Esto sí no hay manera, pues obviamente de calcularlo, sino tomar la cantidad de años y multiplicarla por el valor de 12. Vamos a colocarlo de color, por ejemplo, verde, dejémoslo del mismo verde, y ya tenemos dos datos más de entrada. Con estos nosotros vamos a calcular la tabla de amortización. Ya tenemos la tasa efectiva mensual y tenemos el tiempo en meses que vamos a incurrir, que son estos mismos 5 años, 1.04 al mes, es lo mismo que 13.25 al año, y el valor siempre va a ser el mismo, el valor van a ser el préstamo de $100,000. Ahora bien, vamos a crear nuestra tabla de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Una tabla que nos va diciendo a nosotros cómo se va distribuyendo el dinero. Una parte va para el capital y otra parte va para el interés. Parte de la cuota, el valor de la cuota siempre se calcula a partir del valor de la tasa efectiva anual o mensual, el tiempo que yo estoy tomando para pagar el crédito y el valor inicial que yo estoy pidiendo prestado. Obviamente los periodos van a tener que ver con la cantidad de meses, que es el valor o la frecuencia, el valor que representa la frecuencia con la que yo voy a pagar el préstamo. Voy a colocarle a esto una cabecera de color azul, vamos a dejarla así de momento y voy a establecer mediante el uso de la función secuencia, una secuencia por filas de 60 filas para que represente cada una de ellas un periodo mensual, que represente cada una de las celdas un periodo mensual. Voy a darle control 1 y seguidamente voy a colocarle un formato de tipo personalizado con 2 ceros para que aparezca un 0 para los números del 1 al 9 y aquí ya no hay ningún problema para que todo sea homogéneo y posteriormente lo voy a centrar. Fíjate, este es el periodo que me va a servir a mí para identificar cada uno de los 60 meses. ¿Qué voy a hacer yo con el valor de la cuota? ¿Cómo calculo yo el valor de la cuota? Fíjate, bastante simple. Valor de la cuota mensual lo calculo con una función que se llama pago. Fíjate lo que dice la función pago. La función pago me permite a mí calcular el pago de un préstamo basado en pagos y una tasa de interés constante. Es decir, el pago siempre va a ser constante en todo el periodo del crédito. Esto por lo general se aplica mucho para los créditos de libre inversión y los créditos de tipo hipotecario. ¿Cuál es la tasa de interés que tengo que aplicar? La tasa de interés que tengo que aplicar es la mensual, porque yo voy a hacer pagos mensuales, aunque el tiempo del crédito tenga una vigencia de 5 años y la tasa efectiva anual sea del 13.25. Obviamente, por esto es que yo tengo que tomar y partir esta tasa en un periodo de 12 meses, pero no olímpicamente, dividiendo el valor de la tasa efectiva anual entre 12 para intentar obtener la tasa efectiva mensual. Tengo que hacerlo con la fórmula que te expliqué justo en esta celda. Ahora bien, el segundo argumento que dice NPER, pues obviamente tiene que ver con los periodos, es decir, el valor de 60 periodos, que es lo mismo que tener 5 años. ¿Cuál es el valor actual? El valor actual son 100,000. La función pago por lo general me arroja un valor negativo. En este caso me está arrojando un valor en rojo, que es el formato para los números negativos entre paréntesis, porque es un dinero que yo tengo que sacar mensual para pagarle al banco. Por eso siempre arroja un valor negativo. Tengo que tener o tengo que pagar 60 cuotas mensuales o 60 cuotas mes a mes o 60 cuotas
una al mes durante 5 años o 60 meses de $2.250.17 para cubrir estos $100,000. Recuerda que el formato viene negativo porque es un dinero que yo estoy adeudando, un dinero que yo tengo que sacar para pagarle al banco. Por tanto, si tú quieres que te dé un valor positivo, simplemente colócale el valor de menos al principio y ya te está arrojando la moneda en positivo, pero ten en cuenta que este valor de la cuota, voy a colocarlo por aquí en morado, este valor de la cuota es un valor que tú tienes que pagar. El valor de la cuota siempre es constante, por tanto yo puedo calcularlo directamente uno para cada uno de los periodos mensuales. ¿Cómo lo hacemos? A partir de una fórmula de matriz dinámica. Si quieres utilizar a la función pago, si no lo calculas en una celda aparte, pues simplemente utiliza la función sí. Fíjate, es bastante simple y para cada valor positivo mayor o igual a 1 del periodo que se genera a través de una matriz de desbordamiento, voy a tomar el valor de la cuota y posteriormente al evaluar con Enter, pues ya estoy devolviendo en cada una de las celdas un valor único e independiente. También lo puedo calcular mediante el uso de la función pago de esa siguiente manera como yo lo calculé acá. Llamo a la función pago, posteriormente la tasa de interés sería 1.04% efectivo mensual, le coloco una coma y el número de periodos en donde yo voy a incurrir con la deuda, pues obviamente es 60 y el valor actual serían 100,000 y no se te olvide colocar el valor en negativo, porque si no, obviamente te va a salir un valor negativo para pagar. Ahora bien, fíjate que tengo exactamente lo mismo, bien apuntando a la celda o bien desarrollándolo mediante el uso de la función pago para cada valor numérico positivo mayor o igual a 1 que está creando la función secuencia para cada uno de los meses del periodo dentro del rango de desbordamiento. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme o Control Retroceso para devolverme. Posteriormente Control 1 y en moneda voy a colocar una moneda de 2 cifras decimales, miro la muestra y observo que el resultado viene siendo 2.250. Fíjate ahora que la tabla de amortización se va construyendo paso a paso. Ahora bien, ¿cuánto interés yo voy a pagar? Fíjate que hay una función bastante útil dentro de Excel que me permite calcular el interés de un préstamo entre un lapso de periodos a partir de los datos de entrada. Esta función es bastante simple de recordar, se llama pago.interés.entre y fíjate lo que dice esta función. Devuelve el pago de intereses acumulativo entre dos periodos. Es decir, me pide datos de entrada, por ejemplo, como la tasa de interés, que yo ya la tengo calculada. Fíjate, esta tasa, por ejemplo, de interés del 1.04 y la cantidad de periodos de la vida del crédito. En este caso, pues obviamente van a ser 60. ¿Cuál es el valor actual? Pues el valor de 100,000. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Mira, lo que está haciendo es lo mismo que la función pago. Toma el valor de la tasa de interés que me lo estaba pidiendo al principio, el número de periodos y el valor actual. Y luego en el siguiente argumento me pide un periodo inicial. Fíjate que el primer mes yo voy a pagar un interés, el segundo yo pago otro interés, el tercero yo pago otro interés, etcétera, etcétera. ¿Cómo calculo el interés del primer periodo? ¿Cuánto estoy pagando yo de interés en el primer periodo? Pues simplemente donde dice periodo inicial voy a colocar el valor de 1. Y luego, en el periodo final, voy a colocar el valor de 1. Quiero calcular el interés del mes 1 hasta el mes 1, es decir, del primer mes. Y le voy a decir que lo calcule al final del periodo, no al comienzo del mismo. Cierro con un paréntesis. Recuerda que las funciones pago me arrojan los valores en negativo. Si yo evalúo aquí con Enter, pues me lo está colocando en negativo, pero si yo le coloco un símbolo de menos al principio, me está dando un valor positivo, pero obviamente es un pago de interés o un bien o un valor que yo estoy pagando que hace parte de la cuota. ¿Qué quiere decir este pago de interés? Que del valor de la cuota que tú pagaste en el primer mes, $1,042.29 están yendo a pagar los intereses que causaron los $100,000 en el primer periodo a una tasa de 1.04% efectivo mensual. Quiere decir básicamente que estos $100,000 que tú estás pidiendo prestados al banco, en el primer mes
crearon un interés y ese interés tú lo estás pagando y tiene un costo de 1042.29. Por eso la importancia de no quedarse colgado en una cuota o no dejar de pagarle al banco, porque el interés que ya se produjo es dinero. El interés que ya se produjo dentro del banco es dinero y ese dinero, si tú no lo pagas, al siguiente mes va a crear más intereses porque el dinero se arrastra al mes siguiente y al aplicarle nuevamente una nueva tasa de interés, pues básicamente está creando una deuda mucho más grande que luego vas a tener que solventar a lo último, en la mitad o al finalizar el periodo del crédito. Bien, es algo lógico, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hago yo para calcular, por ejemplo, el interés de la segunda cuota? Fíjate que a medida que va pasando el tiempo, vamos a calcular aquí desde la segunda cuota hasta el valor de la segunda, evalúo con Enter, ya no voy a pagar 1042, ya voy a pagar 1029. En este caso no pago 1042.29, creo que era, sino ya estoy pagando 1029.70. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meses parte del dinero también de la cuota yo la estoy abonando al capital. Una parte va al interés y otra parte va al capital. Como ya aboné parte al capital que se va descontando de los 100,000, el resto del dinero que quedó pendiente está generando menos interés en el tiempo a medida que el valor o el tiempo va aumentando en la vida del crédito. Por ejemplo, en la segunda cuota ya no pago 1029, ya no pago 1042.29 de interés, pago 1029.70. Al principio pago más porque debo los 100,000 enteros. Estos 100,000 produjeron en el primer periodo el valor de 1042.29, creo que era. En el segundo periodo tuve que haber hecho un abono a capital, que ya lo calculamos de momento por acá, y básicamente lo que estoy obteniendo es reducir el valor del préstamo en donde me va a generar menos interés en el tiempo a una tasa efectiva mensual en donde se va a ir utilizando en cada uno de los meses para calcular el valor del interés. ¿Cómo hacemos para calcularla mediante una fórmula del rango de desbordamiento? Vamos a utilizar a la función mapa y lo que voy a hacer es mapear o recorrer toda la matriz de periodos que yo tengo aquí en la primera columna, en donde estoy calculando con la función secuencia, una secuencia de 60 periodos y posteriormente creo el lambda interno de esta función mapa y el parámetro que va a ir recepcionando cada uno de los valores del 1 al 60 o cada uno de los periodos. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar a la función pago de manera que ponga un símbolo aquí negativo para que obviamente no se vaya a ir a dar un valor negativo y luego hago el mismo cálculo que hice ahorita dentro de la celda pago.interés entre, me pide una tasa, yo le paso una tasa de 1.04% efectivo mensual, me pide los periodos 60, un préstamo de $100,000 y posteriormente me pide un periodo inicial. El periodo inicial va a ser el valor de 1 que se va a iterar en la primera fila desde el valor de la X hasta el periodo final que va a ser el valor de 1 que se va a iterar a partir de la X por la función mapa a través del lambda, pagaderos al final del periodo. Selecciono el valor de 0, cierro, evalúo con Enter y fíjate que ya tengo, digamos como por arte de magia, tengo aquí los valores de todo el interés que estoy pagando. Al principio del préstamo yo pago mucho interés, esto es normal. Primero el banco salva el interés y a lo último recupera el capital. Primero salva el interés que yo le estoy creando por ese préstamo. Por tanto, arriba en las primeras cuotas yo estoy pagando mucho más interés, fíjate, y a medida que voy bajando, obviamente estoy pagando mucho menos interés hasta llegar a la última cuota y pagar un valor casi irrisorio de $23.21. Creo que no se puso ahí el símbolo del dólar, control 1, voy a venir aquí al formato de moneda, coloco dos cifras decimales, ahora sí aparece el formato del dólar y este es el pago de interés. ¿Cómo hago yo para calcular el pago a capital? Es decir, lo que yo estoy pagándole al valor del préstamo, el valor a estos 100,000, pues muy simple, haciendo la diferencia. Tomo la matriz de desbordamiento de la matriz número 1 de la cuota y le resto el valor del pago de interés que estoy efectuando mes a mes a partir de ese periodo o a partir del periodo número 1. Control 1. Coloco esto en formato de tipo moneda, vamos a seleccionar el símbolo del dólar, clic en el comando aceptar y ya lo tengo.
¿Qué quiere decir qué quiere decir esto de pago a capital? Y lo que te estaba diciendo hace un segundito. Lo de pago a capital es bastante simple de entender. Todos los meses yo hago un pago de 2.250.17, como lo habíamos calculado aquí en el valor de la cuota. 1.042.29 van a ir a parar al interés. Es decir, yo primero aseguro el valor del interés, o el banco primero asegura el valor del interés y luego recupera el capital, que fueron los $100.000 que yo le pedí prestado al banco. En el primer mes yo solamente estoy pagando $1.207.88 de 100.000 y en el último periodo estoy pagando 2.226.96. Si tú sumas toda la columna de capital, tiene que darte exactamente el valor del préstamo. Fíjate, si yo vengo y lo selecciono, todos los abonos a capital me tienen que dar el valor de 100.000. Fíjate acá del mouse, mira, aquí lo estoy moviendo y el valor me da $100.000. ¿Listo? Ahora bien, esto básicamente podría interpretarse como el pago a capital que incluye la cuota, es decir, la cuota se va a partir en dos pedazos. El primer pedacito es el pago al interés y el segundo pedacito el pago a capital. Al principio el banco recupera el interés muchísimo o recupera gran parte del interés y a lo último va recuperando el capital. Fíjate que el interés a lo último es bastante bajo. En cambio, el capital a lo último es bastante alto. Al principio es bastante bajo, o al menos eso es lo que ve acá o lo que se ve acá. En relación, 1.207 obviamente es menor a 2.226. ¿Cómo hago yo para calcular el capital amortizado? Que es obviamente una suma sucesiva de cada uno de los periodos mensuales a partir del primer periodo hasta el número 60. Lo hago mediante el uso de una función mapa también. Yo lo puedo hacer fácilmente para un rango de desbordamiento a partir de la función mapa. ¿Qué voy a recorrer? Básicamente lo que voy a recorrer es el pago a capital. Coloco el símbolo de numeral, pum, doy una coma, abro con el lambda interno de mapa, creo el parámetro que va a recibir la matriz y después con la función suma voy creando una suma sucesiva a partir de la celda G2. Fíjate, G2, voy a colocar acá G2 y coloco dos puntos y voy hasta el valor de la celda que me está indicando la X a partir obviamente del mapa que va a ir recorriendo todo el rango del pago del capital. Evalúo con Enter, luego le coloco un formatito, Control 1, yo creo que ya te diste cuenta dónde voy a ir con la amortización, voy a colocar un valor de 2 cifras decimales con símbolo del dólar y a lo último, como yo voy sumando todos los capitales, me tiene que dar un valor de 100.000 exactos. Fíjate, terminé de amortizar todo el valor del crédito. Terminé de amortizar los $100.000 del crédito. Básicamente, así se hace una tabla de amortización utilizando matrices dinámicas, de tal manera de que si yo cambio, por ejemplo, la cuota y la coloco, por ejemplo, no a 5 años, sino la coloco, por ejemplo, a 4 años, vamos a colocar aquí el valor de 4, fíjate que ahora los periodos son 48, el valor de la cuota sube 2.658.37. A 5 años el valor es más bajito de la cuota, pero se pagaría tanto en interés. El valor más importante que tú tienes que calcular, y es el más importante, es el que te permite medir tu rentabilidad, a ver si en el tiempo das más dinero del que tú estás dispuesto a dar, es calcular cuánto interés estás pagando. Entonces, una manera de calcularlo, fíjate, vamos a poner aquí interés pagado. Esto es ya el objetivo de la tabla de amortización, poder calcular el interés pagado, es haciendo una suma de toda la columna del interés. Le coloco un numeral para colocar el rango de desbordamiento y fíjate que si yo pido $100.000 a un banco o 100.000 euros a un banco o lo que yo quiera pedirle, por ejemplo, de $100.000 con una tasa de 13.25 efectivo anual a un periodo de 5 años o 60 meses, básicamente estoy pagando $35.010 con 49 centavos. ¿Esto a cuánto equivale? Vamos a calcularlo aquí de otra manera. Fíjate, vamos a calcular el interés pagado. Vamos a ponerlo y vamos a calcularlo con la función pago.interés entre, en donde yo tome la tasa, que en este caso sería 1.04, coloco una coma, número de periodo 60, valor del préstamo o valor actual
los 100.000, periodo 1 a lo último, el periodo de 60, que es el final del crédito, pagadero al final del periodo y tiene que dar exactamente lo mismo, los mismos 35.010.49. ¿A cuánto equivale esto? Básicamente de toda la vida del crédito. Entonces el porcentaje de interés que yo tengo que pagar o el valor de interés o el valor del dinero que yo tengo que pagar, vamos a ponerlo por aquí de color en negrita y blanco, sería el valor de estos 35.000 que estoy pagando sobre el interés sobre los 100.000, equivale al 35%. Fíjate, vamos a ponerlo por aquí en el formatito de porcentaje y es como si tuvieras que pagar como si tuvieses que pagar 35% más, que es tomar el valor total del interés y decir a cuánto equivale esto de los 100.000 que tú prestaste. Tienes que pagar $100.000 más 35.010, el valor total del pago. Vamos a poner aquí que se me olvidó colocarlo, total pago al banco. El total de pago al banco, vamos a colocarlo en este formato, vendría siendo el valor del préstamo que ya te dieron al principio, al inicio del crédito, más los 35.000 de interés que estás pagando. Pagas 135.010.49. ¿A cuánto equivalen esos 35.000 de los 100.000? A 35%. O bien, ¿a cuánto equivale del total? Pues obviamente es tomar los 35.000 y dividirlo entre el total y calcular ahora un nuevo porcentaje. Tú miras qué te conviene más. Igual vas a terminar pagando 35% o $35.000 o 35% del valor que pediste prestado o bien del total. A mí me gusta siempre verlo de la manera sobre el total. Yo ya pedí 100.000 prestados, pero de esos 100.000 prestados tengo que hacer en 5 años $35.000 más para pagarlo, lo mismo que 35%. Casi no me gusta llevarme de este otro indicador. Me gusta verlo sobre el valor que estoy prestando. 35% es mucho dinero, porque la tasa de interés obviamente está súper inflada. Una tasa de interés que puede manejarse de manera actual 12, 13, 11, 14. He visto bancos que tienen 14.7% para un préstamo hipotecario. Eso es muchísimo dinero. Terminas pagando 35% del valor que pediste prestado. Al fin de cuentas, la tabla de amortización a ti lo que te está diciendo, ya sabes el valor de la cuota, pero básicamente lo que te está diciendo es cuánto interés tú vas a pagar. Recuerda, el interés no es un porcentaje, esto es tasa de interés. El interés es el dinero que tú tienes que pagar en el tiempo. El valor del dinero que generó este otro dinero en el tiempo es el valor que tienes que pagar o que te pagan a ti o que tienes que pagarle a una institución bancaria por pedirle dinero prestado. 35.000 por cada 100 a una tasa de 13.25. Simplemente tienes que entrar a una página, a una institución bancaria y mirar la tasa de interés y con esto sacas tu tabla de amortización y calculas cuánto interés estás pagando en el tiempo. Espero haber respondido la pregunta de la mejor manera. Muchísimas gracias por tu atención y por llegar hasta el final del video. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente tutorial. Si te gustó el video, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios o bien si quieres dejarme algún tema nuevo, por favor déjamelo en la caja de comentarios que yo siempre estoy dispuesto a responder las preguntas de las personas que las hacen a través del canal de YouTube a la brevedad, en el menor tiempo posible. Un abrazo grande y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.